A ver, ¿se imaginan encontrar un mensaje en una botella que lleva perdido en el mar 200 años? Pues hoy vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a descorchar una de esas botellas históricas, pero dentro no hay un mensaje cualquiera, sino la voz, la mismísima voz del hombre que descubrió una antigua ciudad romana. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que va a ser nuestra brújula en este viaje. Porque, como vamos a ver, a veces los mayores tesoros no se desentierran con una pala, sino que aparecen cuando por fin escuchamos con atención una voz que creíamos que se había apagado para siempre. Todo, absolutamente todo, arranca con un hallazgo muy reciente que la verdad ha removido lo que pensábamos que sabíamos sobre esta historia. Un descubrimiento que lo ha puesto todo en marcha. Ojo, que no estamos hablando de un papel cualquiera, ¿eh? Esto es, por decirlo de algún modo, el acta de nacimiento de la investigación de toda una ciudad romana. Es una copia de los legendarios papeles de Vegazo, un documento que se daba por perdido, desaparecido en la niebla del tiempo. Así que aquí está el quid de la cuestión. Lo que tenemos ahora es el relato original, la crónica personal y directa de quien sacó a la luz una ciudad entera que estaba olvidada. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Quién era exactamente el hombre que escribió estas palabras? Pues para responder a eso tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a esa época de luces y sombras que fue la Ilustración para conocer al hombre que, sin tener ni idea, iba a cambiar la historia de la arqueología en su zona para siempre. Vamos a ver quién era este Juan Vicente Vegazo. Hay que situarse en la época. No era un arqueólogo como los de ahora, con sus herramientas y métodos científicos. No, era lo que se llamaba un aficionado ilustrado. Un hombre con dinero, sí, pero sobre todo con una mente muy inquieta y, como él mismo escribió, movido por la pura curiosidad que le despertaban las ruinas que veía en sus propias tierras. Y su método, para la época, fue bastante ingenioso. En el 92 compra los terrenos, ¿sí? Un año después, con la excusa de que iba a plantar un viñedo, se pone a excavar. Su trabajo dio sus frutos, vaya que sí, con el hallazgo de 2 inscripciones clave que confirmaban la importancia del sitio. Y todo eso lo plasmó en su famoso manuscrito, la que fue la auténtica joya de la corona de su investigación. Y aquí viene lo bueno, o lo malo, según se mire. Esto nos muestra la personalidad de Vegazo en estado puro. Por un lado, un pionero, pero por otro, un hombre de su tiempo. En su propio manuscrito confiesa sin ningún pudor que se quedó admirando un mosaico precioso, una tapicería de piedras, dice, y justo después, ¡zas!, lo destruye. La razón, por tener que rebajar el terreno para construir su casa. Es alucinante y descorazonador a partes iguales. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. A ver, si la mayoría de los datos que él encontró ya los conocíamos por otros historiadores, ¿qué valor real tiene este manuscrito? ¿Es solo una anécdota o hay algo más profundo? Y aquí es donde la historia da un giro que no esperábamos. Porque los análisis demuestran que, casi 2/3 de la información del manuscrito ya la teníamos. Un historiador, Fray Sebastián de Ubrique, la había copiado literalmente en su obra. Y el resto, pues más o menos nos sonaba porque otros ya lo habían resumido. Así que la pregunta es obvia. Si no nos trae un montón de datos arqueológicos nuevos, ¿dónde está el tesoro? ¿Por qué se considera este hallazgo un acontecimiento tan importante? Y esto es la clave de todo. El verdadero valor no son los datos fríos, es la voz. Es poder leer la emoción, el esfuerzo, la frustración de Vegazo mientras estaba ahí rastreando un acueducto romano. Ya se pierde, ya la descubro, cansado y fatigado. Casi se puede sentir. Toda esa humanidad, esa chispa, se había perdido por completo en los resúmenes académicos. Lo que hemos recuperado es la emoción pura del descubrimiento. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. El manuscrito también nos ayuda a resolver otro pequeño misterio, uno que se escondía a plena vista, un simple error al copiar un texto que cambió el nombre de una ciudad durante siglos. Fijaos bien en esto porque es casi de risa. La diferencia es una sola letra, una simple R. La inscripción original es clarísima, OCVRI Tanorum, de los socuritanos, pero durante más de un siglo todo el mundo académico, todo el mundo, leía y publicaba OCURR Tanorum, con doble R. Es increíble cómo un error tan pequeño creó un nombre que en realidad nunca existió. Y ¿cómo es posible que una errata tan tonta se convierta en una verdad aceptada? Pues es una cadena de acontecimientos. Paso 1. Alguien en la Real Academia de la Historia allá por 1797 lo lee mal o lo copia mal. ¡Pum! Primer error. Paso 2. Ese error se publica en un documento oficial, ya tiene el sello de verdadero. Paso 3. Décadas después, un pez gordo de la epigrafía, Emil Hübner, lo da por bueno y lo incluye en su catálogo, que era como la Biblia del tema. Y ya está, el error se convierte en dogma, una bola de nieve que se hizo gigante.
Y para rizar el rizo, para añadir una capa más a esta historia de nombres, hallazgos más recientes de monedas púnicas de antes de los romanos sugieren que el nombre original podría haber sido todavía más corto y simple, OQR, que seguramente se pronunciaba Ocur. Entonces, después de todo este lío de nombres, errores y voces recuperadas, ¿qué nos enseña esto sobre cómo se construye la historia? ¿Qué podemos aprender de esta cadena de acontecimientos? Pues nos enseña que la historia es una cadena, una que se va forjando con el tiempo. Vegazo, con sus métodos imperfectos y su curiosidad infinita, fue el primer eslabón, el fundamental. Sin él no hay nada. Luego llegaron los estudiosos del siglo XIX, que con sus aciertos y sus errores mantuvieron viva la llama. Y gracias a ellos, hoy, los investigadores modernos pueden volver a la fuente original, a la voz de Vegazo, y cerrar el círculo para entenderlo todo mucho mejor. Así que, al final, el gran legado de Vegazo no es su perfección como arqueólogo, porque no lo era. Su verdadero legado fue su valentía. Fue el primero que miró a unas ruinas y se hizo la pregunta clave: ¿qué es esto? Y sobre todo, tuvo la disciplina de poner por escrito sus respuestas para que llegaran hasta nosotros. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Este caso demuestra que a veces los mayores descubrimientos no están bajo tierra, sino en los estantes de un archivo, esperando que alguien les vuelva a dar voz y nos cuente la historia en primera persona. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas otras voces, cuántas otras historias siguen ahí, en silencio, esperando a que las escuchemos?